este debate, esta conversación sobre el concepto de estrategia, con estas preguntas, ¿no? Estas son las 4 preguntas que vamos a abordar en la clase de hoy. ¿Qué entendemos por estrategia? ¿Cuál es la diferencia entre estrategia, planeamiento estratégico y gestión estratégica? ¿Por qué es importante la estrategia para el desarrollo de cualquier sistema organizacional? Cuando digo sistema organizacional me puedo referir a una empresa corporativa, a una MIPE, a una organización sin fines de lucro, a una asociación, a una organización pública, pero también me puedo referir a una ciudad, a un país, diferentes tipos de sistemas organizacionales. Y si considera que es importante desarrollar modelos o sistemas de gestión estratégica en estos diversos sistemas organizacionales, o de repente considera que no es tan necesario, ¿no? Entonces, yo quiero abrir más bien esta sesión con este historiador, autor israelí, Yuval Harari, que yo espero que la mayoría de ustedes hayan tenido la oportunidad de leer sus libros o ver alguno de sus videos. Él tiene un video reciente ahora de TED sobre justamente lo que está pasando en Ucrania. No está en TED, perdón, está en YouTube. Yo no me acuerdo si es una charla de TED, pero ahí se las puedo compartir, o Peter, de repente la puedo buscar y se las pasas. Pero Yuval Harari escribió estos libros, uno, el primero que se llama Sapiens, el segundo Modelos, el tercero 21 lecciones para el siglo XXI. Y digamos que una de las cosas interesantes que hace Harari es como hacer un recorrido de la historia de la civilización humana, y a partir de ello comenzar a sacar algunas cosas que pueden suceder nuevamente, y nos advierte también de algunos riesgos que podríamos tener, como el que estamos teniendo ahora con una crisis como la que estamos viviendo, en el cual hay mucha más contestación en el mundo, ¿no? Pero también nos advierte de muchos riesgos a nivel de los temas de inteligencia artificial, de cómo a nivel de tecnología, cómo nuestra cognición está cambiando mucho. Pero una de las cosas más simpáticas que dice Harari, y que tiene que ver con el avance de la civilización humana, desde un punto de vista más optimista tal vez, es que dice que el Homo sapiens gobierna el mundo, o sea, entre los múltiples animales que existen, porque somos el único animal capaz de cooperar con agilidad en grupos numerosos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con cooperar en agilidad en grupos numerosos? Hay otros animales que tienen la posibilidad de cooperar entre ellos también, pero no lo pueden hacer con un número max, o sea, más de 3, 4, 5, 6, 7 no lo pueden hacer. Por ejemplo, las abejas sí lo pueden hacer, y las hormigas, por ejemplo, lo pueden hacer, ustedes lo pueden ver, con grupos numerosos, pero específicamente para hacer algo, una tarea específica. La diferencia de los humanos es que podemos cooperar con agilidad en grupos numerosos, pero para lograr realidades imaginadas, lo que se refiere como objetivos comunes. Por ejemplo, luchar contra los derechos humanos. O por ejemplo, concebir que debe haber un sistema monetario y hacer transacciones de cosas con algún tipo de moneda. Es una realidad imaginada, no es algo real, no está en la naturaleza, sino que es algo creado. Pero es algo creado en lo que todos creemos, ¿no? Una organización, por ejemplo, también tiene una serie de principios en las que todos creen. Ustedes forman parte de la comunidad de gestión y algunos valores compartidos tenemos. Entonces somos parte de esta comunidad y podemos cooperar de manera masiva para lograr juntos esos objetivos comunes, ¿no? Y esto se parece mucho a una definición que nosotros en la Facultad de Gestión damos a lo que, ¿qué cosa es gestión?, ¿no? Nosotros decíamos que gestión es la capacidad de ponernos de acuerdo, coordinar y usar los recursos de manera eficiente para lograr objetivos comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un grupo de personas, primero, que decide proponerse una visión, un objetivo, alguna meta concreta, y trata de coordinar entre estas personas y usar los recursos de la manera más eficiente posible para lograr esos objetivos, ¿no? Y naturalmente, al menos en gestión, la estrategia, digamos, la herramienta natural para poder hacer ello ha sido el planeamiento estratégico, ¿no? El planeamiento estratégico, que en realidad no debería planeamiento estratégico, la estrategia, pero que en su momento inicial era concebido como planeamiento estratégico, es una disciplina que en realidad no es muy antigua. La gestión misma es una disciplina relativamente nueva, ¿no? O sea, la administración de empresas es algo que nace pues en los años 50, más o menos, porque no es muy antigua, no es como la biología o la ingeniería, etcétera,
o las matemáticas, o las humanidades. Es una disciplina muy joven, pero es interesante cómo ha tenido una evolución y sigue teniendo una evolución interesante todo lo que es el planeamiento estratégico y la estrategia, ¿no? Ustedes saben que el tema de estrategia siempre empieza por el tema de la guerra, ¿no? Para poder ganar a un adversario, pues había que tener algún tipo de objetivo, algún tipo de decisiones que había que tomar para ganarle a un rival determinado y que todo este grupo humano, ¿no?, esté como coordinado para lograr los objetivos que se planteaban, ¿no? Y la estrategia estaba basada, era un grupo, una cúpula, la que tomaba las grandes decisiones estratégicas de cómo iba a ser más o menos el deployment, ¿no?, del grupo y el tipo de estrategia que iban a utilizar, y después el grupo de diferentes soldados, la artillería, etcétera, lo hacía de una determinada manera para lograr los objetivos que se tenían, ¿no? Pero este concepto inicial de estrategia se comenzó a utilizar mucho en el management, especialmente con Peter Drucker, con Ansoff, después con Michael Porter, para hablar de que había que una organización debía tener una estrategia y había una forma de, entre comillas, ganar en el mercado, ¿no? Y el tema de estrategia empieza justamente siempre por ahí, con la misma lógica de la guerra inicial, que hay que ganarle a un competidor, hay que tener ventajas competitivas, y la idea es posicionarse de alguna manera en el mercado, ¿no? Y hay un momento importante en este concepto de la estrategia, el planeamiento estratégico, digamos que de los 50, 60, 70, 80, no había forma de tener una organización que no tuviera estrategia, ¿no?, y que no concibiera un plan estratégico. Y generalmente esos planes cada vez se hacían como más analíticos, más robustos, más detallados, ¿no? Pero el mundo también comenzaba como a evolucionar un poquito cada vez más rápido. Entonces, cuando uno concebía el terminar un plan, ya las cosas estaban cambiando, y a veces muchas organizaciones fallaban en ejecutar la estrategia, ¿no? Tenían planes lindos, pero a la hora de ejecutarlas tenían muchos problemas, ¿no? Entonces, hay un libro de Henry Mintzberg que habla del ascenso y la caída del planeamiento estratégico, que para mí es como un hito en la historia del planeamiento estratégico. Este libro más o menos es del fines de los 80s, 90s, y también hay un hito importante, que es que hasta aquí, si se dan cuenta, todo lo de estrategia, estábamos hablando de estrategia prácticamente corporativa. Cuando uno concebía estrategia, decía una empresa, que esta corporación le tiene que vencer en este mercado, etcétera, y el lenguaje solamente era la gestión empresarial, digamos, y además corporativa. No se hablaba mucho de pymes o emprendimientos, sino se hablaba generalmente de grandes corporaciones y cómo una corporación está logrando más éxito que la otra, ¿no? Y aparece este libro de Bryson, no es el único, digamos, pero aparece un hito en el cual el tema de estrategia también comienza a emerger y a entrar en el mundo de las organizaciones públicas y las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Uno decía, mira, a una corporación le va bien porque seguramente ha pensado en cuál es la estrategia que debe seguir y comenzar a trabajar. Y Bryson dice, pues obviamente también es importante tener esto en una organización sin fines de lucro y en una organización pública, pero la diferencia es que los lenguajes comienzan a cambiar. Ya no es solamente importante, mejor dicho, ya no tiene sentido un lenguaje de competencia, por ejemplo, cuando hablamos de una organización pública, ¿no? Sino que hay otros lenguajes que comienzan a ser utilizados, pero digamos que se abre ese espacio de que toda organización pública y toda organización sin fines de lucro también requiere de una estrategia clara para ser sostenible en el tiempo para una organización sin fines de lucro o para lograr los resultados que le importan al ciudadano desde una mirada de una organización pública, ¿no? Y también hay una tendencia interesante en un momento del tema del planeamiento estratégico que, que comienza a ser cada vez más relevante como ver las tendencias, qué va a pasar en el futuro. Y a partir de entender el entorno y lo que puede pasar en el futuro, como anticiparse a lo que puede suceder, uno debería comenzar a concebir estrategias, ¿no? Entonces, las mejores organizaciones terminan siendo las que están constantemente leyendo qué pasa en el entorno. No el entorno directo, o sea, el de corto plazo, sino más bien van pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, ahí se abre todo un tema de escenario planning, ¿no? De planeamiento de escenarios, de prospectiva, que es algo que todavía sigue bastante vigente. Algunos le llaman hoy día anticipación estratégica, que es como la posibilidad de estar leyendo cuáles son las tendencias, qué podría pasar y sobre esa base aprovechar
ciertas oportunidades que de repente otros no ven, o detectar riesgos que otros no ven, ¿no? No, por ejemplo, la pandemia es algo que sucedió, no estoy seguro que alguien lo previó, pero por ejemplo, cuando hubo la crisis financiera en el 2007-2008, había algunos que lo podían prever, ¿no? O por ejemplo, el mundo que estamos viviendo hoy más contestatario, no tan unitario hacia ciertos valores o sistemas, o valores compartidos, perdón, como principios liberales, democracia, etcétera, hoy es más contestatario, es algo que algunos veían con claridad, ¿no? Esto puede pasar. O sea, lo que está pasando en Rusia, Ucrania ahorita en este momento, o esta idea de que podría haber una tercera guerra mundial, es algo que es previsible, ¿no? Bajo los patrones que uno puede estar analizando, ¿no? Cada vez hay más autocracias, la gente está descontenta con los sistemas democráticos, entonces eso, como por ejemplo, es algo que puede comenzar a suceder. Entonces, para el planeamiento estratégico, el leer los escenarios, lo que puede pasar, resulta como muy relevante en esa lógica, esa tendencia de los escenarios y la perspectiva. Y otro momento clave, también por otro lado, pero en paralelo, digamos, esto se va dando en paralelo, es que aparecen Kaplan y Norton en un libro del más o menos en los 90, 92, 93, 94, donde dicen, el problema del planeamiento estratégico es que una vez que ya hice el plan, digamos que el mundo ya cambió y además la mayoría de organizaciones fallan en ejecutar la estrategia. Lindos planes, pero que finalmente no terminan ejecutándose. Entonces, ellos comienzan a concebir un sistema de gestión estratégica que le llaman el principio de Balance Scorecard, que lo que hace es tratar de alinear a la organización hacia la estrategia y buscar que termine ejecutándolo y montar un sistema para que permita monitorear justamente esa ejecución y además adaptarse de manera continua, ¿no? Entonces escriben estos libros que son fundamentales y donde la base estaba en la ejecución de la estrategia, ¿no? Y también aparece otra vertiente, este es un poquito más de, digamos, fines de los 90 y especialmente el 2000 y ahora muy, muy, muy en boga, que no discute las otras, ¿eh? Sino que son complementarias, que es la estrategia como innovación, ¿no? Y ahí comienza a entrar el aspecto de juntar la estrategia con la innovación. La crítica de, por ejemplo, el profesor Kim o René McGurk o Rita McGrath o Alex Osterwalder, es que decían que esta concepción de planeamiento estratégico, digamos, noventera o 90 para atrás, era como para un entorno demasiado estable, ¿no? Donde había industrias muy estables. Y en un entorno dinámico, en realidad, yo tengo que estar constantemente buscando oportunidades nuevas y siendo mucho más ágil. Y por lo tanto, la innovación termina siendo la clave de la estrategia. Organizaciones que se adapten constantemente al entorno y vayan detectando oportunidades y, digamos, que las conciban dentro de su estrategia organizacional. Entonces, salen, digamos que este grupo de autores y de libros relacionados con, incluso uno de Rita McGrath se llama The End of Competitive Advantage. Le está diciendo a Michael Porter, oye, tú este tema de la ventaja competitiva, de sostener tu ventaja competitiva a largo plazo, ya no se puede hacer, porque ya no se puede sostener una ventaja competitiva en mucho tiempo, porque hay tanto cambio disruptivo que es imposible, y mejor prepara tu organización para anticiparse, para adaptarse, para detectar oportunidades y esas oportunidades convertirlas en productos y servicios que puedan ser interesantes y se sostengan por un tiempo, pero después no, eso no va a poder seguir estando adelante, ¿no? Eric Ries habla y eso de cómo funciona una startup, ¿no? Y cómo una organización puede adaptar esta mentalidad de startup de ser justamente mucho más ágiles. Y Alex Osterwalder saca un libro que no es, debe ser de hace un par de años más o menos, que se llama La compañía invencible, que habla de una compañía que sabe explotar sus recursos por un lado, pero también sabe explorar nuevas oportunidades. Entonces, como que según Alex Osterwalder deberíamos dividir a la organización en dos, ¿no? Una organización que se encargue de manejar o gestionar lo que ya tiene y explotar sus ventajas, y otra paralela que esté detectando oportunidades y concibiendo nuevos productos y servicios para aprovechar esas oportunidades que va descubriendo que después terminan gestionándose de alguna manera, ¿no? Y entras en este círculo de alguna manera de mejora continua. Y también por este lado, es bien interesante que después del Balance Scorecard, muchos comenzaron a hablar del tema de la importancia de los indicadores de desempeño para medir la ejecución de las estrategias, para medir realmente lo que es importante, del alineamiento estratégico. Los mismos Kaplan y Norton tienen ese libro muy bueno de cómo alinear a la organización hacia la estrategia. Y este libro de Playing to Win, que es uno de los libros que más vamos a utilizar, también es importante porque
busca de alguna manera hacer la estrategia un poco más práctica, ¿no? Y cómo se puede de alguna manera trabajar directamente. Entonces, eso se los estaba contando simplemente para que tengan un panorama, digamos, general del concepto y hacia dónde ha ido la evolución de la estrategia y el planeamiento estratégico. Entonces, queríamos trabajar con ustedes y ya les hacemos las preguntas directamente antes de yo dar las respuestas, que no, es lo que no quisiera hacer y más bien tener una conversación. La primera pregunta sería, ¿qué entendemos por estrategia? Vamos a jugar con dos preguntas acá. La primera, ¿qué entendemos por estrategia? ¿Qué es para ustedes estrategia? Y la segunda, ¿cuál sería, ustedes creen, la diferencia entre estrategia, planeamiento estratégico y gestión estratégica? Tal vez vean los tres conceptos como iguales o ven algunas diferencias y nos gustaría conversar con ustedes acerca de ello. Voy a dejar de compartir pantalla, esas son